Secretaria General Adjunta de SUTEBA está en este momento en comunicación. María, gracias, un buen día, ¿cómo estás? Ramiro Gondar te habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, María, a ver, hay muchísimas noticias desde lo que sucedió desde la semana pasada, desde la última noticia que tenemos hasta ahora, que el gobierno ya dijo que quiere ir a la justicia en caso de que el Congreso, bueno, le haga un revés y no pueda avanzar con este veto presidencial. ¿Qué pensás de esta última noticia de que el gobierno quiere ir a la justicia? Bueno, por parte del gobierno no me asombra en absoluto, lo que estamos es a la expectativa de la definición concreta del Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque ya las decisiones que toma este gobierno con respecto, hablo concretamente, cuando digo gobierno, digo el presidente Milei, Sí. concretamente sabemos que tiene que ver con seguir retrocediendo en derechos, así lo hizo con los jubilados. Lo más grave es cuando uno ve la complicidad también de sectores dentro del Congreso de la Nación, que pasó justamente con los jubilados. Bueno, ahora estamos a la expectativa de qué es lo que sucede en este revés, que tiene que, obviamente, levantar la mano tanto los diputados y diputadas como senadores y senadoras, y después veremos a ver qué es lo que pasa si va a la justicia. Pero bueno, la primera expectativa es la respuesta que tienen que dar los representantes del pueblo argentino. Sí, ¿hay temor porque vuelva a pasar lo mismo, por ejemplo, en el caso de los jubilados? Sí, no solamente temor, sino que, bueno, ya cuando, viste, como dice el viejo dicho, cuando uno se quema con leche y cuando ve la vaca llora. Entonces estamos esperando, creo que la marcha multitudinaria demostró también, no solamente al presidente Milei, sino también al Congreso, la decisión que tiene el pueblo argentino en la defensa de la educación. Y yo acá le sumo un paso más. Nosotros, como sector también convocante en defensa de la educación pública, y obviamente para decirle que no al veto de la ley de financiamiento educativo, estuvimos realizando como CETERA un paro nacional en todas las provincias del país, también nos manifestamos en todas las provincias y al mismo tiempo le sumábamos el reclamo del financiamiento educativo y nosotros todavía estamos esperando que se tome en la legislatura la ley de incentivo docente, que nos devuelvan el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es una gran parte del salario de los docentes del país, que conquistamos aparte en la Marcha Blanca, no es que no les regaló ningún gobierno, y que sistemáticamente desde aquel momento hasta este año todos los gobiernos lo pagaron. Hubo debates en cada uno de los gobiernos con el monto, siempre se discutía en el ámbito paritario, ahora nunca el debate era que lo pagaran o no. Claro. Entonces esto también nosotros lo sumamos a la situación grave que estamos viviendo los docentes y las docentes en la educación pública, obviamente. Ahora, María, desde el Ministerio de Capital Humano describen al sistema universitario público como caro, inequitativo e ineficiente. Ahora, durante el año han resistido justamente sobre la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades. Esto, como quiero decir, hablan de poca transparencia. ¿Qué piensa de lo que dicen allí desde el Ministerio de Capital Humano? Sacando, lógicamente, la postura general del gobierno. Sobre esta frase que digo, ¿no? Caro, inequitativo e ineficiente. Bueno, pero que tiene que ver con el ADN de este gobierno, porque caro es cuando uno lo ve como un servicio. Lo mismo dicen de la educación inicial, la primaria, la secundaria, que es obligatoria en nuestro país por ley, y por eso hablan desde la concepción de un servicio. Y entonces es caro porque lo plantean en términos de bueno, yo tengo esto que es un servicio, tengo que tener clientes. Y la educación es un derecho, entonces ahora el ADN de este gobierno de Milei y compañía tiene que ver con eso. Sí. Inequitativo, al contrario, la educación justamente tuvo una fundación absolutamente diferente, por eso hablamos de educación pública. Así que me parece que lo que representa esa frase es el pensamiento que hoy tiene no solamente Milei, esto también, digamos, está acompañado por un gran sector de los que hoy están gobernando, que no ganaron la elección, pero que son parte del gobierno, que nosotros ya lo vivimos en épocas anteriores, que tiene que ver con todo este grupo de este sector del
de Juntos por el Cambio que está acompañando estas políticas, ¿no? Bueno, cuando nosotros tuvimos un presidente que nos quitó durante 2 años a través, bueno, del ministro de Educación en aquel momento, Finocchiaro, que hoy es el presidente de Educación de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, nos quitó la paritaria nacional docente, pero que al mismo tiempo en boca del presidente hablaba de caer en la escuela pública, que tiene toda una connotación. Bueno, hoy son los que están gobernando conjuntamente con Milei, entonces es un pensamiento que, bueno, que tiene que ver con esa con esa matriz que tiene el sector que hoy nos gobierna. Claro, y también las palabras también muy recientes de Mauricio Macri, que rápidamente la UBA le contestó. Ahora, también otro de los temas también importantes, o por lo menos que quiero saber qué piensa, ¿no?, del arancelamiento para extranjeros que propone el gobierno. ¿Qué piensa sobre ese tema? No, que es una barbaridad, porque aparte eso no mueve absolutamente nada la aguja. Uno puede discutir un montón de cosas, pero ya no tienen artilugios para inventar, para plantear que en realidad vuelven a pensar que la educación es un costo y no es un derecho, y me parece que cada una de esas palabras, si uno las analiza desde lo que es la transparencia hasta el arancelamiento posible de un sector que es absolutamente ínfimo y minoritario, no es lo que hoy mueve la aguja en términos de lo que se necesita y aparte de lo que significa la educación universitaria en nuestro país. Pero aparte le quiero poner como una frase más, el tema de la calidad educativa. Entonces hay una cuestión muy fuerte que intentan hacer, a mí me hace acordar, bueno, como ya peinó canas y viví otras épocas, en la época de los años 90, donde fuertemente denostaban todo aquello que era estatal, porque lo privado era mucho mejor. Y hubo un plan sistemático por el cual, bueno, hoy estamos pagando muchas de las consecuencias de las políticas de los años 90. Con la educación no pudieron, cuando yo menciono la carpa blanca, tiene que ver con los años 90, no pudieron privatizarla, la dañaron, la lastimaron. Ahora, cuando hablan que la educación, vos fíjate que también plantean que la educación, tanto en la escuela primaria, hablan de que los alumnos no saben leer y escribir, o sea, están no solamente diciendo mentiras y barbaridades, sino que lo que hacen es horadar la piedra, ¿viste? Como esa gota que cae, que cae, y entonces hasta algunos plantean, con discursos, entre comillas, que parecieran progres, que la universidad es de excelencia, pero el resto de la educación no lo es. Entonces uno dice, epa, ¿entonces los chicos aprenden a escribir cuando llegan a la universidad? No, para nada. Nosotros tenemos una educación que no está en crisis. Lo que está en crisis y lo que la pone en crisis son las políticas económicos, culturales y sociales que plantea el gobierno de Milei. Eso es lo que hace que no solamente la educación reciba el impacto de la crisis, sino que lo estamos discutiendo esto en el marco de un país que tiene mucha complejidad hoy, porque estamos hablando de un porcentaje de pobres que subió, que la mitad de la población es pobre, pero dentro de esa mitad la mayor cantidad de pobres son nuestras infancias. Entonces, el análisis uno lo tiene que hacer en un contexto, y en ese contexto se inscribe la educación que hoy tenemos desde la salita de 2 años. Yo no puedo hablar solamente de educación universitaria. La educación es desde el nivel inicial hasta la obligatoriedad de la escuela secundaria y después obviamente el sistema formador y las universidades. Que no solamente existe la UBA de excelencia, sino que también tenemos un montón de otras universidades de excelencia, no solamente las bellísimas, hermosas e inmensas universidades del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Por eso, la marcha que nosotros vivimos acá frente al Congreso, que fue multitudinaria... ¿Fue mejor que la anterior? ¿Fue con más convocatoria? No, yo creo que fue distinta, fue mucho más representativa en términos de las expresiones de muchas organizaciones, que fue mucho más contundente políticamente, en términos de más apoyo ya hoy no es que se estaba discutiendo la posibilidad de él, sino que ya la gente, la sociedad, las organizaciones salimos a la calle planteando concretamente el no al veto de la ley de financiamiento universitario, pero al mismo tiempo ratificando por un financiamiento educativo para toda la educación y la defensa integral de la educación pública. Ahora fue muy multitudinaria
mucho más que las anteriores en el resto de las provincias. Bien. Entonces, esto también muestra que, bueno, que en la calle se expresó algo que es un poco más que la defensa de la educación pública. María, muchas gracias. Te mando un saludo grande, que tengas buen día.